El Instituto Bíblico de San Ignacio se complace en ofrecer una materia más dentro de su currículo, como es el estudio de la Epístola de Santiago. Así que bienvenido, bienvenida a esta nueva materia. Estamos hoy dando inicio a esta serie de lecciones en donde realizaremos un pequeño o un breve análisis de esta epístola. No pretendemos ser demasiado profundos por efectos de tiempo, por efectos de recursos, no tenemos suficiente tiempo para ahondar, pero sí queremos compartir con usted algunos aspectos importantes y sobresalientes de esta maravillosa epístola que Santiago comparte con todos los lectores de la Biblia. Así que, una vez más, bienvenido, bienvenida, y nos preparamos para dar inicio a esta serie de lecciones en la cual esperamos que usted sea beneficiado espiritualmente a través de de esta materia. Vamos entonces a dar inicio con una breve oración. Amado Padre, gracias le damos por la oportunidad que nos da de iniciar una materia más, como lo es el estudio de la Epístola de Santiago. Gracias, Señor, por tus bendiciones y ayúdanos. Guíanos a través de tu Santo Espíritu para entender algunas cosas importantes de este hermoso y maravilloso libro. Gracias por tu palabra y por el Espíritu Santo que siempre está dispuesto a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y así poder entender mejor tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la epístola de Santiago. En realidad es una epístola muy interesante, muy maravillosa, muy bonita, en la cual tenemos la experiencia de poder compartir con usted algunas ideas muy, pero muy importantes dentro de este material. La epístola tiene muchas características que me gustaría darlas a conocer antes de que iniciemos un comentario versículo por versículo. La epístola está compuesta de 5 capítulos, 108 versículos, ¿verdad? Pertenece a las epístolas llamadas generales, las cuales se caracterizan por no llevar directamente un mensaje claro y directo hacia una persona o hacia una congregación específica, sino de manera bastante generalizada al pueblo de Dios, al grupo de cristianos en diferentes áreas y en diferentes lugares. Así que de alguna manera podríamos decir que la epístola de Santiago es para nosotros. ¿Por qué? Porque toca aspectos generales, ¿verdad? De seguro, algunos de los problemas, de las situaciones que estemos viviendo usted y yo, las estemos atravesando al igual que aquellos cristianos a quienes fue dirigida originalmente la epístola. Si ese fuera el caso, entonces Dios usará el mensaje de esta epístola para llegar a su mente y a su corazón y ayudarnos a dar a conocer su mensaje, su enseñanza, su doctrina, su exhortación, sus consejos prácticos para nuestras vidas. Ojalá que así sea. Y en realidad yo creo que siempre es así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, cualquier necesidad que tengamos, la palabra de Dios es el remedio, es el- la solución a cada uno de los problemas que pudiéramos presentar en este mundo.
en nuestra lucha de la vida cristiana. Hay unas palabras claves que llaman bastante la atención de la epístola de Santiago. Por ejemplo, la palabra fe. Es una palabra chiquitita, dos letras, pero con mucha importancia y mucho significado. La palabra fe aparece 12 veces a lo largo de la epístola de Santiago. Si apareciera una sola vez, ya fuera algo importante que hay que tomar en cuenta, pero que aparezca 10 veces, eso significa, hermanos, que esta epístola tiene mucho que ver con nuestra fe. Así que ojalá que prestemos atención a esos detalles en nuestra vida espiritual. Otra palabra importante, la palabra obras, que tiene que ver con acciones, tiene que ver con actividad. El cristianismo no solamente es teoría, no solamente es conocimiento, también es práctica, es obras. Por lo tanto, la palabra obras tiene que ver con el contenido y el desarrollo de esta epístola. ¿Cuántas veces aparece la palabra? 13 veces. Mire, aparece una vez más que la palabra fe. Así que, ¿para qué cree usted que es la fe? Para llevarla a la acción. Entonces, ambas palabras son eh, importantes en el desarrollo, el análisis del contenido de esta epístola. Fe, por un lado, pero por el otro lado, obras. Y hay otra palabra interesante también que se repite, como es la palabra hacedor, hacedor. Y parece ser como una ecuación, ¿no? Fe, obras, pero en medio podemos poner la palabra hacedor. Se repite 5 veces, lo cual significa que tiene cierto énfasis y que nos lleva a pensar que esta epístola, hermanos, es una epístola de acción. Esta epístola no es solamente para llenar nuestra mente de conocimiento, no es solamente para llenarnos de datos y acumular detalles en nuestra mente, no, más bien es para conocer aspectos importantes de la palabra de Dios y luego llevarlos a la acción, hacerlos, ponerlos en práctica en nuestra vida diaria. Así que qué importante el enfoque que nos presenta esta epístola. En cuanto a la fecha, bueno, hay varias opiniones al respecto, pero parece ser, la mayoría de los comentaristas y estudiosos concuerdan en que es una de las epístolas que se escribió en una época bastante temprana. Está situada allá por el año 44 al 47. En otras palabras, antes del año 50. Algunos son más considerados en cuanto a fijar una fecha. Ponen casi toda una década en el lapso en que pudiera haber sido escrita. Dicen entre el 40 y el 50 pudiera ser. Sin embargo, cuando se especifica un poco más, razones tienen algunos estudiosos para ubicar esa fecha entre el 44 y el 50. Lo que me llama la atención en cuanto a esto es que el cristianismo básicamente dio inicio formalmente desde el establecimiento de la iglesia allá por el año 33, allá por el año 33. Entonces, si estamos hablando del 44, que es la fecha más temprana que se
que se establece. Entonces, estamos hablando de prácticamente de 10 a 12 años después que dio inicio el cristianismo, después que fue establecida la iglesia propiamente. Es bastante poco el tiempo transcurrido, lo que significa que es una epístola bastante fresca, llena de conocimiento de primera mano, llena de muchas experiencias nuevas en cuanto al inicio del cristianismo dentro del ambiente eh, judío cristiano. ¿Por qué digo judío cristiano? Porque recordemos que la iglesia nació en un ambiente totalmente judío, pero que la proyección que Dios le dio fue más allá del judaísmo. Entonces, eh, vamos a ver más adelante que Santiago enfoca su epístola a aquellos cristianos, pero que tenían sus raíces dentro del judaísmo. Sin embargo, enfatizo esto, eh, 10, 12 años, pongámosle 15 años que hayan sido desde el inicio de la iglesia hasta que se escribió Santiago, básicamente era un tiempo relativamente corto donde se registran hechos frescos de el inicio de la iglesia y donde se pudo ver de primera mano muchas de las actitudes y situaciones que se presentó en el inicio de la vida de los primeros cristianos. Así que es hermoso saber esto para tomarlo en cuenta en cuanto a su desarrollo, su contenido y su enseñanza. ¿Qué podemos decir del escritor Santiago? Bueno, eh, la palabra Santiago, ¿verdad? Para comenzar, es una traducción de otro nombre. En realidad, la palabra Santiago en sí no es conocida dentro del ámbito eh, griego que dio origen al cristianismo. La palabra en sí más era Jacobo, Jacobo o Jacob, ¿verdad? Era el nombre original. Y entonces, ¿por qué Santiago? Bueno, porque eh, con el tiempo, recordemos que el cristianismo fue avanzando y llegó a ser parte del idioma latín. En latín se tradujo o se adoptó el nombre San Jacobo, ¿verdad? San Jacobo. En el latín propio, no puedo latín, ¿verdad? No lo conozco, pero según parece ser que la forma de mencionar San Jacobo dio origen a la palabra Santiago. Podríamos decir entonces que Santiago es una traducción, ¿verdad? Es una traducción del nombre original Jacobo. Pues bien, con esa aclaración vamos a ver en las páginas del Nuevo Testamento que Jacobo era un nombre común en los tiempos de Jesucristo y de los apóstoles, lo cual hace que se mencione más de un Jacobo, ¿verdad? Por ejemplo, se mencionan por lo menos 3 Jacobos en las páginas del Nuevo Testamento. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Marcos capítulo 1, vamos a compartir estos versículos. Marcos capítulo 1, versículo 19, leemos de la siguiente manera. Dice Marcos 1:19. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también
ellos en la barca que remendaban las redes. Aquí está un Jacobo que se menciona, el cual es hijo de Zebedeo. En Mateo capítulo 4 también se menciona este mismo Jacobo, Mateo 4:21. Dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano en la barca, con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Así que tenemos aquí a Jacobo, hijo de Zebedeo, y que se menciona también su hermano, Juan, ¿verdad? Juan. Este parece ser un hombre importante dentro de aquellos 12 que Jesús escogió dentro del grupo de los apóstoles. En Hechos, capítulo 12, versículo 1 y 2, leemos, en aquel tiempo, ya estamos en el libro de los Hechos, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Así que apenas ha comenzado el cristianismo y ya comienza la persecución y uno de los primeros hombres en ser mártires, en sufrir la muerte a manos de los enemigos del cristianismo, en este caso Herodes, fue Jacobo, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, que fue llamado directamente por Jesús para ser parte de los apóstoles. De manera que este Jacobo no pudo haber sido el escritor de esta epístola de Santiago. Veamos otro Jacobo. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 18. Aquí leemos acerca de otro Jacobo. Marcos capítulo 3, versículo 18. Dice, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote que le entregó y vinieron a casa. He leído Marcos 3, 18 y 19. Entonces aquí hay otro Jacobo mencionado que se habla de hijo de Alfeo, ¿verdad? Hijo de Alfeo. Este Jacobo no, no tiene mucho protagonismo, no se habla mucho de él, ¿verdad? Realmente hay poca información acerca de su persona en las páginas del Nuevo Testamento, así que por esas razones muchos coinciden de que no pudo haber sido ese Jacobo, el hijo de Alfeo, el escritor de la epístola de Santiago. Sin embargo, hay otro Jacobo que merece nuestra atención, que encontramos la referencia en Marcos capítulo 6. Vamos a ver aquí, Marcos capítulo 6 y versículo 3. Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aquí hay un tercer Jacobo. ¿Y quién es este Jacobo? Pues prácticamente se está presentando como el hermano en carne directamente de nuestro Señor Jesucristo, es decir, hijo de María. Es interesante ver que de los hermanos que se mencionan aquí de Jesús, inicialmente ellos no creían en Jesús. Ellos, quizás por el hecho, ¿verdad?, de haberlo
de verlo crecer y haber convivido desde la niñez juntos, parece ser que no tenían una convicción de realmente quién era él. Entonces, estos hermanos de Jesús, incluyendo Jacobo, el Jacobo que se menciona acá, no creían en él hasta después de la resurrección. Vamos a leer Juan capítulo 7, versículo 2 al 9. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 2 en adelante, leemos lo siguiente. Juan 7, 2 en adelante. Estaba cerca la fiesta de los judíos y la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos a Jesús, ¿verdad? Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer, le dijeron a Jesús, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque, note versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Versículo 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él y que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Entonces, claramente se manifiesta en estos versículos que sus hermanos no creían en él. Es más, como en un tono burlesco, lo desafían a que haga ciertas cosas para que se dé a conocer si es que es quien dice ser, ¿verdad? El Mesías o el Hijo de Dios. Ahora quiero que me acompañe a Hechos capítulo 1, versículo 13 y 14. Hechos capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Si usted nota, aquí parece que están todos juntos. En este versículo, en estos versículos se menciona específicamente en el 13 a los hermanos de Jesús, se menciona a Jacobo, el hijo de Alfeo, y se menciona a Jacobo, el hijo de Zebedeo. O sea, está comenzando recién Jesús ha ascendido a los cielos, el Espíritu Santo todavía no ha descendido, por lo tanto, la iglesia, propiamente dicho, el reino está por dar inicio, y en ese sentido, ahí están todos. Y parece ser que allí también están los hermanos de Jesús. Entonces, básicamente, hermanos, podemos ver que todo apunta a que este es el escritor de la epístola, uno de los hermanos de Jesús, quien después de la resurrección vieron que realmente Jesús era quien decía ser, el Hijo de Dios, el Mesías, el que las escrituras profetizaban desde el Antiguo Testamento. Y de allí la historia sigue, ¿verdad?
el apóstol Pablo hace referencia a este Jacobo como parte de liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Se menciona más adelante, no vamos a entretenernos en todos esos detalles y referencias, pero sí se destaca como un cristiano fiel que jugó un papel muy importante en el desarrollo del cristianismo en sus primeros días, en sus inicios. Muy bien, después de haber especificado quién era este Santiago o Jacobo, ¿verdad? Vamos a llamarle Santiago. Ya vimos por qué se le llama así. Por lo tanto, para que no nos confundamos y que tengamos una referencia clara de acuerdo al título que le aparece en la Reina Valera a a este autor, lo vamos a llamar Santiago, aunque sabemos que significa lo mismo que Jacobo. Entonces, una vez identificado y definido quién es, vamos a ver un par de detalles más acerca de esta epístola, de su autor y de las ideas que contiene. Se dice que este hombre, Santiago, o este Jacobo, llegó a ser un hombre muy entregado, muy creyente, muy fiel en la vida cristiana. Tanto que esta información ya no aparece directamente en las páginas de la Biblia, pero según la tradición, era un hombre dedicado a la oración. Hay una referencia donde se dice que a él se le conocía como el hombre o Jacobo o Santiago, se le ponía un sobrenombre como rodillas de camello. ¿Y por qué? Porque prácticamente en su vida personal había hecho de la oración una práctica constante. Y si usted se da cuenta, los camellos tienen una forma de echarse donde se ponen como de rodillas y es su manera de, de adoptar cuando se echan y que prácticamente Santiago parecía que sus rodillas eran así de tanto orar, lo cual hasta cierto punto parece bastante razonable. A través de la epístola de Santiago, tenemos mucha referencia a la oración. Hermanos, aquí hay un tema importante, la oración. Yo creo que este es uno de los temas más descuidados, más eh, que le hemos quitado, le hemos restado valor en nuestra vida cristiana. La oración es muy importante, pero muchas veces nosotros no hemos hecho de esta una práctica que se destaque en la vida personal como en la vida congregacional. Si usted lee las páginas del Nuevo Testamento, se enfatiza bastante la práctica de la oración, tanto individual como colectivamente. Hay congregaciones que no tienen una experiencia de dedicarse a la oración congregacional. Y eso, quierase o no, no deja de afectar porque se está privando de una práctica muy bíblica, por cierto. Ya no digamos a nivel más personal, ¿verdad? Entonces, quizá prestemos mayor atención cuando Santiago nos hable acerca de la oración, porque de seguro va a tener algo que aconsejarnos, que decirnos o que motivarnos para la oración. Bien,
¿Cuál podría ser la idea central de esta epístola, la epístola de Santiago? Alguien ha resumido el contenido de la epístola con estas palabras: el cristianismo práctico. Básicamente eso es la, la idea central que resume toda la epístola, el cristianismo práctico. Hay otros que enfatizan un par de aspectos que sobresalen la epístola y le llaman la fe en acción, que prácticamente viene siendo casi lo mismo, pero sí se destaca, ¿verdad? Ese aspecto de la vida cristiana, el aspecto práctico, el aspecto acción. Entonces, es importante y es necesario considerar esta epístola porque en lo personal yo creo que muchos de nosotros, como miembros de la Iglesia de Cristo, conocemos un poco de doctrina, un poco de enseñanza, un poco de Biblia, conocemos el plan de salvación, conocemos acerca de la Iglesia, su origen, su establecimiento y todo eso. Pero hermanos, ¿cuánto de eso que conocemos llevamos a la práctica? ¿Cuánto de eso que nosotros hemos aprendido llevamos a la acción? Pues Santiago nos ayuda en esto. Y prestemos atención a estas ideas porque Santiago quiere ayudarnos a entender cosas importantes relacionadas con la fe en la acción. También se dice que hay una similitud entre el Sermón del Monte y la epístola de Santiago. De seguro que Santiago ha de haber escuchado a su hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo, cuando él dio el famoso Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, aquel gran discurso de la montaña. Hay muchas referencias o muchas ideas que quedaron de seguro en la mente de Santiago, que aquí él las refleja como parte de lo que llevaba dentro de él. También se habla de que Santiago tiene bastantes sentencias, bastantes frases que se usa en proverbios, enseñanzas cortas, enseñanzas resumidas en frases claves que son muy interesantes. Alguien mencionó de que Santiago es el Proverbios del Nuevo Testamento. La verdad que Santiago usa muchas frases interesantes. De seguro usted habrá escuchado o se podrá de memoria, sabrá de memoria algunas de esas frases. Por ejemplo, ¿quién no hemos escuchado aquella frase que dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado? O aquella frase que dice, la oración del justo puede mucho. O la fe sin obras es muerta. Y así, Santiago tiene muchas de esas frases que son grandes cúmulos de sabiduría resumidas en una frase sencilla. Pues bien, eso es parte del contenido de Santiago. Ojalá pues que toda esta enseñanza sea parte de las cosas interesantes que vamos a estudiar y así nos ayude a ir conociendo, aprendiendo y mejorando nuestra vida cristiana y nuestro conocimiento de la voluntad de Dios. Hablemos un poquito acerca del tema. Bueno, en realidad Santiago no tiene una mente lógica como el apóstol Pablo o incluso como Pedro.
en donde estructura sus epístolas y presenta un aspecto doctrinal, un razonamiento, saca conclusiones y presenta argumentos para llegar a esta situación. Santiago no hace eso. Santiago parece que quiere ayudar a los hermanos de una manera directa, de una manera práctica y yendo al grano, mencionando el problema y de un solo la solución para que se adopte una actitud apropiada y correcta ante ciertas situaciones que se están dando. Eso hace como que sea un poco más difícil establecer un bosquejo estructurado acerca de la epístola de Santiago. Hay algunas ideas, algunas propuestas, las cuales podían ser muy buenas. Sin embargo, he querido, en base de ello, compartir quizás ciertas ideas, más, más que una estructura, ciertas ideas en el hilo que lleva Santiago para no perdernos, ¿verdad? En ciertos énfasis que se le pudiera dar a un bosquejo estructurado. Dejemos mejor que Santiago vaya explicando, vaya fluyendo, vaya presentando sus ideas y nosotros, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, ir captando esas ideas y así ser edificados a través de esta enseñanza. Entonces, alguien mencionó que el tema de Santiago parece ser capítulo 1, versículo 12. Vamos a ver qué dice Santiago, capítulo 1, versículo 12. ¿Qué es lo que dice Santiago acá? Él dijo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha dado o que Dios ha prometido a los que le aman. Dando crédito a esa idea, pudiéramos decir que ahí está sintetizado el contenido de la epístola. Pudiera ser, ¿verdad? Recordemos que Dios es santo y una vida de santidad requiere una lucha contra las tentaciones y vencer cada obstáculo, cada situación difícil que se presenta para llegar hasta el final y obtener esa corona de vida. Así que es una opción, una idea. También otra propuesta es la siguiente. El cristiano como un hombre perfecto y cabal, frase que él usa, ¿verdad? Frase que él usa. Soporta las pruebas de la vida y esto resulta en perseverancia. Mire qué interesante. Un cristiano enfrentando pruebas, soportándolas para mantenerse fiel. Persevera, dice, en la perfecta ley de Cristo, que es la ley de la libertad de la condenación del pecado. Así le llama Santiago a la ley de Cristo, la perfecta ley de la libertad. Entonces, el cristiano que lucha, que persevera, que se mantiene fiel, eh, persevera en esa ley para mantenerse libre de la condenación del pecado y lo hace ¿hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. En el capítulo 5, al final de la epístola, al final del libro, Santiago hace énfasis en la venida de Cristo. Entonces, esta podría ser otra propuesta, otra idea, ¿verdad? Para ver el tema en sí de la epístola. Creo que con estas ideas, hermanos, podemos tener un esbozo general, una idea general de lo que es la epístola de Santiago. Vamos entonces a prepararnos para entrar al texto. Creo que con estas ideas ya estamos más o menos preparados. Voy a invitarle a que para la próxima lección leamos la epístola completa, ¿verdad? De un solo son, ¿qué?
5 capítulos, ¿verdad? No son muy largos, los más largos son uno y dos. De ahí los otros tres son bastante cortos. Así que no dudo de que si usted se lo propone, lo lea de un solo. Y si es posible, una, dos, tres lecturas completas del libro o de la epístola de Santiago nos va a ayudar mejor para ir poco a poco sacándole esas enseñanzas maravillosas que contiene. Entramos entonces al texto capítulo 1 versículo 1 y dice, Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Primero, Santiago se presenta como tal. Él es el autor, él es el que escribe, Santiago, ¿verdad? Originalmente lo hizo con el nombre de Jacobo. Ya hemos visto acerca de ello. Luego, llama la atención la forma en que lo hace. Él bien pudo haber dicho hermano de nuestro Señor Jesucristo. No, mire cómo lo hace. Se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Oiga, aquí hay un par de detalles interesantes. Para los judíos, lo más importante era Dios. Y Santiago hace referencia a Dios. Y luego, en esa referencia a Dios, pone a la par a Jesucristo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago acá? Está diciendo, Cristo también es Dios. Si reconocemos a Dios como Dios, entonces Cristo es Dios a la par de él. Y yo, dice Santiago, soy siervo de Dios y de Cristo. No soy siervo de dos, porque ambos son uno, son Dios. La palabra siervo es otra palabra que llama la atención. Recordemos que en el tiempo de Santiago y de los apóstoles y del inicio del cristianismo, estaba muy común la práctica de la esclavitud. Y la palabra que Santiago ocupa acá para siervo es la misma palabra que en el idioma original se usaba para esclavo. Santiago está diciendo, yo soy un esclavo de Dios y de Jesucristo. Esta perspectiva es muy importante porque Santiago está diciendo, yo no soy el importante es Dios. Y si Él es Dios y yo soy su esclavo, soy su siervo, entonces quien dirige mi vida, ¿quién es? Mi amo, Dios, Cristo. Yo no tengo voluntad propia, yo no hago lo que yo quiero. Es más, los amos decidían la vida de sus esclavos. Un amo podía hacer lo que quería con su esclavo. Al fin y al cabo era propiedad de él. El amo podía venderlo, podía ponerlo a trabajar, podía mandarlo para allá o traerlo para acá o incluso hasta quitarle la vida. Era su amo, era propiedad de él. Santiago dice, yo soy siervo, yo soy esclavo de Dios y de Cristo. Hermanos, si nosotros aprendemos a vernos así delante de Dios, como sus siervos, como sus esclavos, el cristianismo, nuestra vida cristiana, tomaría una perspectiva más apegada a la realidad espiritual que Dios quiere que tengamos. Al fin y al cabo, Él es Dios. Y nosotros simplemente somos sus criaturas. Deberíamos dejarnos llevar por la voluntad de Él. Los amos en el tiempo de Santiago eran seres humanos, muchas veces egoístas,
abusadores, maltratadores, etcétera, etcétera, injustos, pero Dios, ya sabemos que Dios es un Dios maravilloso, un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios de perdón, un Dios misericordioso. ¿Por qué no entregarnos a Él en este sentido como un esclavo para que sea Él quien gobierne mi vida y que haga Él de mi vida lo que Él quiera, no lo que yo quiera? Eso haría de mí un siervo de acuerdo a su propósito y según su voluntad. Interesante las palabras con que inicia Santiago. Luego dice, ¿a quién se dirige? A las 12 tribus que están en la dispersión. Recordemos que para el tiempo que Santiago está escribiendo esta carta, la persecución ya era parte de una realidad. Aparte de ello, muchos cristianos ya se habían visto obligados a salir de, de Jerusalén por la misma persecución. Y estaban pasando momentos difíciles. Habían atravesado situaciones serias. Algunos estaban cayendo en ciertos problemas, otros estaban desanimados, otros tristes y otros estaban cayendo en ciertos errores doctrinales. Pues Santiago trata de abarcarlos a todos con esta serie de enseñanza, consejo, exhortación, y para todos ellos va a dar un mensaje importante. Las 12 tribus, una figura del pueblo de Dios. Recordemos que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, estaba conformado por 12 tribus, los 12, la descendencia de los 12 hijos de Jacob. Por lo tanto, el pueblo de Dios estaba ahí representado y para todos ellos hay mensaje, para todos ellos hay enseñanza, para todos ellos hay exhortación. Santiago la va a dar y a ellos también les manda saludos. Hermano, hermana, ¿es usted parte del pueblo de Dios? Si su respuesta es sí, esta carta es para usted también. Santiago tiene algo que decirle a usted también y a mí también. Así que preparémonos para escuchar, aprender y llenarnos espiritualmente con este mensaje de esta maravillosa carta. Comenzamos en el versículo 2 en la siguiente lección para descubrir ese maravilloso mensaje que Santiago tiene para el pueblo de Dios, del cual usted y yo somos parte. Bien, hasta aquí llegamos con esta lección, la lección número 1 de la Epístola de Santiago. Gracias por su atención. Esperamos que usted pueda estudiar detenidamente los detalles que hemos visto. Tómese su tiempo, si quiere puede volver a ver y a analizar la lección para que pueda ir también cumpliendo con las tareas y la responsabilidad que como estudiante se le asigna. ¿Cuál va a ser la tarea de esta lección? Presénteme un escrito de eh, un breve resumen de aquellas cosas, de aquellos detalles, de aquellos aspectos que más le han llamado la atención de la introducción a la epístola de Santiago en sus propias palabras. Revise la grabación, véala, escúchala, si es posible lea los versículos que hemos leído y luego hágame un resumen de aquellos detalles que a usted más le llamen la atención y que considere de mayor importancia de esta introducción. Así que nos vemos en la próxima lección. Bendiciones para todos y
si Dios lo permite, preparamos nuestras mentes y corazones leyendo Santiago y así estar listos para la lección número 2. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.